Bienvenidos una vez más a nuestra asignatura Análisis Geopolítico y Social. Vamos a recordar rápidamente lo que era la geopolítica. Recordamos que la geopolítica, pues entonces, hace ese estudio de la geografía, toma en cuenta todos los aspectos geográficos, físicos que tiene una zona, un estado, un país, para poder entonces aprovechar los recursos que están disponibles y así poder entonces establecerse o tener su presencia en un área específica. En la antigüedad entonces hablamos de los imperios y ciertas potencias, y también se habla entonces de las empresas privadas que están haciendo uso de la geopolítica para poder entonces ubicarse y tener esa, como ya lo dije, esa presencia y tener entonces el dominio en un área específica. Para poder entonces hacer ese uso correcto de la geografía, pues tenemos que tener ese conocimiento, un conocimiento de todos los aspectos de la geografía, todos los aspectos que están relacionados con esos recursos que están disponibles, y de ahí que vamos a empezar a relacionar la importancia de las actividades. La segunda actividad es un estudio de casos donde vamos a ver unos indicadores. Debemos entonces tener conocimiento de esos indicadores para saber cómo estamos, así hacemos un diagnóstico de nuestro país o de la zona donde estamos ubicados y podemos determinar si tenemos las características necesarias para tener esa presencia en el lugar donde nos queremos ubicar. De ahí esa importancia de tener ese conocimiento. ¿Dónde nos queremos ubicar a nivel internacional? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a todas las leyes, políticas, normas, necesidades, cultura, costumbres, demandas que hay entonces a nivel internacional. Si no tenemos conciencia de eso y no lo tomamos en cuenta, vamos a estar realizando una programación, una planificación errada, porque no estamos considerando los aspectos necesarios para poder ubicarnos correctamente. Por último, solo a través de la educación es que podemos adquirir muchos de esos conocimientos, es que nos podemos formar en las diferentes áreas que son necesarias para que funcione correctamente todo lo que hemos planificado. Todos los objetivos que nos planteamos, todas las políticas que se plantea el Estado deben ser estudiadas, y para que las mismas tengan coherencia, pues deben venir de la formación de las personas que están encargadas en dichas áreas. Entonces, vemos que para poder entonces ubicarnos a nivel geográfico, debemos tener esa educación, el conocimiento, y en la actualidad acompañada de una tecnología que junto a la investigación y el desarrollo, dado que la investigación y el desarrollo es el que nos va a generar ese conocimiento, para así garantizar esa ubicación geográfica a nivel internacional de nuestro país. Por eso, entonces, en un breve resumen, tenemos que tener en cuenta que la posición geográfica en que estamos. Como país, debemos ver cómo estamos ubicados geográficamente. Si tenemos mares a los lados o lo tenemos cerca, los puertos, las carreteras, en qué continente estamos ubicados y si hay restricciones o no en dónde se encuentra nuestro país. De ahí nacen entonces políticas internas y externas, que son las que me van a permitir a mí poder llevar a cabo las diversas actividades económicas, políticas, sociales, tecnológicas, que garantizan la satisfacción de las demandas internas y que esas mismas pues se puedan entonces extender a nivel internacional. Por lo tanto, como ya lo dije, el clima, los puertos, el turismo y la educación son aspectos importantes en cada proceso, porque de ello vamos a poder determinar la forma en que van a salir los bienes, en el caso que sea producción o la prestación de un servicio, y las personas entonces van a tener un acceso a eso que estamos ofreciendo, y así poder entonces garantizarle a las personas la satisfacción de la demanda que tienen. Y por ende la educación
sea esta rural o urbana, las cuales tienen sus diferencias. Sin embargo, debemos ver las fortalezas de cada una y así poder aprovechar. Ejemplo, la educación rural siempre tiene más limitantes por el tema de las distancias que hay entre una población y otra. La cantidad de estudiantes siempre es mínima, por lo tanto son mínimos la cantidad de instituciones educativas que hay en esa zona, pero en ella se realizan muchas actividades que son necesarias en el sistema económico y por ende para que el país pues tenga ese aprovechamiento de los recursos con los que cuenta. Por lo tanto, debemos enfocar en fortalecer esa educación rural que a su vez va a estar ampliada o apoyada de la educación urbana, donde está la mayor concentración de centros urbanos, y así con ello poder entonces establecer todos los aspectos legales, tecnológicos y operativos necesarios para poner en funcionamiento un país. Por lo tanto, las políticas internas y externas deben siempre buscar esa disminución de la pobreza, que los costos de todos los procesos se disminuyan, que todas las diferentes áreas tengan ese acceso a la información. De nada sirve generar una ley, una norma, si la misma no va a estar disponible para las personas y por lo tanto no van a tener el conocimiento de la misma y eso conlleva a que no sea aplicada correctamente o que no sea aplicada en su totalidad. Por lo tanto, las ofertas académicas de las diferentes universidades pueden estar basadas en ese estudio de las necesidades. En el caso del derecho, pues entonces, en ese entender y aprender que las leyes deben estar adaptadas a las necesidades locales, pero también con un fundamento o un basamento de lo que las exigencias internacionales y así las mismas pueden estar entonces, si otro país o una empresa va a analizar la opción o la oportunidad de ubicarse en nuestro país, pues entonces ve que las mismas están adaptadas a lo que se exige a nivel internacional. En relación a las actividades de los indicadores que decía que era un estudio de caso, ahí vamos a ver los 5 factores geopolíticos que son necesarios estudiar de un país o de una zona para así determinar si la misma tiene presencia o no a nivel internacional o tiene esa fortaleza para poder estar entonces presente a nivel internacional. El primer aspecto es relacionado con el físico. Recordamos que hablábamos de esos aspectos geográficos que debe tener entonces un país para poder entonces, aprovechar los recursos disponibles. De ahí que debemos entonces estudiar el área que tiene ese país. Vemos entonces cuál es su superficie, cuál es su área. De esa forma podemos entonces ver cómo están divididos geográficamente y si ella tiene entonces las condiciones para poder establecer una actividad específica. Punto que lo está mencionando las costas, dado que esa es la que me va a permitir a mí la entrada y la salida del transporte marítimo, y así entonces garantizar el comercio con un comercio mayor y que entonces los productos que se mueven a través del transporte marítimo, que es el mayor porcentaje de los producidos o elaborados a nivel internacional, puedan entonces llegar con facilidad a nuestro país o los que hacemos puedan salir fácilmente hacia las otras zonas. Tenemos entonces el número de estados vecinos. Eso es importante porque eso me da entonces a mí garantizar que tengo una frontera activa, que tengo entonces un comercio, que tengo unas relaciones entre las naciones, donde hay un intercambio de culturas, donde hay un intercambio de profesionales y eso entonces me garantiza a mí en un momento dado la cantidad de mano de obra calificada y no calificada necesaria para llevar a cabo cada una de las actividades. Ya lo dije, los recursos naturales
existentes. Si tenemos una fortaleza, colocamos ejemplo entonces del petróleo, en el caso de los países petroleros, entonces tienen recursos naturales que pueden explotar y eso le va a garantizar estar presente a nivel en el comercio internacional referente al petróleo. Y las redes de comunicación. Pues mencionamos las redes marítimas, pues entonces también tenemos que ver las redes de comunicaciones terrestres, las carreteras y todo si estas cumplen con lo mínimo, con lo exigido para garantizar ese intercambio entre los estados y también para poder llegar fácilmente al país donde estamos ubicados. Un segundo factor es el humano, donde vemos la población. En la clase anterior lo mencionaba, la población, vemos la pirámide poblacional, vemos qué porcentaje entonces está qué porcentaje está cada uno de los rangos o niveles poblacionales y ahí vemos si esta misma tiene poca o mucha población infantil, la población activa, la población de la tercera edad y con ello entonces así poder determinar si tenemos la capacidad o no a nivel poblacional de poder desarrollar ciertas actividades. La tasa de crecimiento. Podemos tener una población joven, pero si la misma no está creciendo, en un momento dado esa población joven se va a convertir en una población adulta que no va a estar entre los rangos de la población activa y eso va a afectar directamente todas las actividades económicas del país. La edad promedio, la edad media que existe entre la población, la esperanza de vida al nacer, es algo importante, dado que si vemos que las personas tienen poca esperanza de vida, es decir, se están muriendo jóvenes, entonces la zona, por lo tanto, no es segura o no garantiza de que yo voy a poder establecerme durante mucho tiempo en la misma y eso entonces me puede generar a mí problemas para conseguir mano de obra en el caso que lo requiera. Pues la tasa de migración, si vemos que entonces la población está migrando constantemente, quiere decir que las condiciones internamente no son las correctas. Luego hablamos de la organización, cómo está compuesta, las diferentes áreas, las perspectivas de educación, ya lo mencioné, que era la cantidad de instituciones que existen y cómo vamos a estudiar la tasa de alfabetización, los cuales fueron tratados en el objetivo de desarrollo. Se estudiaron y luego empezaron los objetivos de desarrollo sustentable. No fueron los milenios, pero fueron sustentables. Intercambio de estudiantes. En lo económico, vemos entonces cómo está compuesto su PIB, cómo es su PIB per cápita, el coeficiente de Gini, dado que el PIB no me dice cómo es realmente la distribución de las riquezas, pero con el coeficiente de Gini sí vemos cómo se distribuyen dichas riquezas. La tasa de paro, si hay paro constante o no. Luego vemos los factores sociopolíticos, donde es necesario ver las suscripciones de teléfonos móviles, dado que eso es lo que me permite la comunicación. Los usuarios de Internet, si estamos hablando de algo global, tenemos que estar conectados en Internet. Si hay un índice de desigualdad de género, a su vez, cómo se percibe la corrupción y los índices de democracia. Por último, entonces, están los aspectos militares, donde podemos ver si el país está enfocado a ese desarrollo militar o no, y por lo tanto, eso nos puede dar una idea de cuáles son los principios que tiene el país. Si se enfoca más hacia aspectos militares o si está enfocado, dependiendo de cómo está invirtiendo en su PIB, hacia qué área está enfocado. Hasta aquí, vamos a dejarlo vamos a leer el pensamiento final. Dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Con esto entonces reafirmamos de que el conocimiento es necesario para poder desarrollarnos y así poder seguir adelante y tener esa presencia que tanto queremos a nivel internacional. Muchas gracias.